La empresa china Qwen da un nuevo golpe en la mesa lanzando el modelo Qwen Image 2512, un increíble modelo de alta calidad con un realismo impresionante que añade en cualquier imagen un montón de detalles, gran capacidad para la infografía y muy bueno haciendo ilustraciones. Lo puedes ejecutar en tu propio PC, en Comfy o en Force Neo totalmente gratis y no tiene ninguna censura. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Debéis recordar que este modelo no es un modelo de edición. Los modelos de edición llevan en su nombre la palabra Edit. Por lo tanto, Qwen Image 2512 es un modelo de generación de imágenes. Lo podéis usar de texto a imagen o de imagen a imagen. Comenzaremos descargando el modelo principal de Qwen Image 2512 en formato GGUF. Lo tenéis disponible menos cuantizado en formato Q8 al modelo más cuantizado, como es el caso del Q2. Yo os recomiendo que comencéis descargando el Q4KM y si os sobra memoria gráfica, ir subiendo poco a poco. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Model. Si disponéis de una GPU con mucha memoria gráfica, podéis descargaros el modelo en formato BF16 o bien cuantizado en FP8. Una vez descargado, lo moveréis a la carpeta Models Diffusion Model. También podéis descargaros los LoRa's de aceleración. Tenemos dos modelos. La versión 2 de este Turbo LoRa, es decir, este fichero que deberéis descargar en la carpeta Models LoRa's. Opcionalmente podéis descargar el LoRa de aceleración Lightning, disponible en FP32 con más calidad o en BF16 si tenéis poca memoria gráfica. También debéis descargarlo a la carpeta Models LoRa's. También deberéis descargar el modelo BAE y el modelo Text Encoder siguiendo las instrucciones del vídeo que os dejo en la parte superior. También he creado un workflow que podéis descargar con las funciones de texto a imagen y de imagen a imagen. Si tenéis dudas de cómo instalar los componentes de este workflow, la forma de hacerlo es la misma del vídeo anterior. Os dejo enlace en la parte superior. Para usar modelos de Qwen Image 2512 que no sean GGUF, utilizaremos este primer nodo. Los seleccionaremos, pero además debéis unir los conectores Model de este nodo y del nodo Power LoRa Loader. Para utilizar modelos en formato GGUF utilizaremos este segundo nodo. Los seleccionamos y comprobamos que esté conectado con el nodo Power LoRa Loader. Seleccionamos el Text Encoder en el nodo Load Clip. En el siguiente nodo seleccionamos el modelo BAE. En el siguiente nodo podremos seleccionar el LoRa de aceleración. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la versión 2 del LoRa de aceleración Turbo de 4 pasos. En el siguiente nodo seleccionaremos el modelo de rescalado. Te recomiendo que pruebes ambos LoRa's, ya que consiguen resultados diferentes. Para hacer de texto a imagen, simplemente introducimos un prompt, ajustamos la resolución, ajustamos el número de pasos. Con 4 ya funciona bien, pero yo os recomiendo subir un poco más. Por ejemplo, 6 pasos. Si no vais a usar LoRa de aceleración, lo recomendable es usar 25 pasos o más. Ejecutamos el workflow pulsando el botón Run y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Como podéis ver en este otro ejemplo, la imagen aparece nítida y repleta de detalles sutiles, como por ejemplo en la piel, y por fin desaparece la famosa piel de plástico de otros modelos anteriores. Para generar imágenes a partir de otra imagen, pulsaremos el interruptor de este nodo y se activarán los nodos de imagen a imagen. Entonces cargaremos la imagen de referencia,
Ajustaremos el valor de noise teniendo en cuenta que cuanto más bajo la imagen generada será más parecida a la de referencia y cuanto mayor sea el valor, la imagen generada se alejará más de la de referencia. Este valor se ajustará entre 0 y 1. Un valor como 0.65 es un buen punto de partida. Ajustamos la resolución e introducimos las instrucciones en forma de prompt. Ejecutamos el workflow pulsando el botón Run y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y este es el resultado. Si usamos valores altos como 0.8, el resultado puede ser muy diferente y solo tomará algunos elementos, como en este caso la playa, que no ha sido mencionado en el prompt. QuenImage 2512 es muy bueno en infografía y escribiendo textos en inglés y en chino, en español no tanto. Pero este modelo no solo es bueno en fotorrealismo, es muy bueno con todo tipo de ilustraciones, ya sean clásicas o del tipo manga. También podéis utilizar este modelo en Force Neo Web UI. Podéis utilizar la configuración que podéis ver en pantalla. Una gran noticia para los usuarios de este interface. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. No doy con la tecla. Mis prompts siempre me salen mal. Mis loras apestan. No me funciona.